Ha tenido lugar la segunda sesión de los entrenamientos libres del Gran Premio de Gran Bretaña y nos ha dejado algunos anticipos de lo que podremos ver durante el fin de semana, porque incluso ha habido lluvia y quizá una sesión algo más realista a lo que podemos llegar a ver en lo que queda del fin de semana, después de unos primeros libres que han sido un poco extraños y con hasta 4 pilotos no titulares. Así que, habiéndose explicado esto, vamos a dar comienzo con el resumen a los segundos entrenamientos libres que hemos tenido en el circuito de Silverstone. Todas las miradas puestas en quien había liderado la primera sesión, Lando Norris, y comenzaba semáforo en verde. El primero en salir en pista era Logan Sargeant, que no había estado antes, así que no tenía tiempo que perder, como tampoco tenía tiempo que perder Sergio Pérez, que por cierto lleva un casco especial muy bonito de Red Bull y que no ha estado en la primera sesión de libres. Ocon marcaba la primera vuelta, pero por supuesto estamos muy pronto. Por cierto, Ocon, bueno, en este caso ha sido Gasly quien había sido sustituido por Jack Doohan, ahora ya lo tenemos de nuevo en boxes. Checo Pérez, la primera vuelta que hacía era para ser 14º, e íbamos viendo los primeros errores en Magos y Beques. En este caso vemos a Charles Leclerc yéndose por fuera de la pista. También íbamos viendo en Cops algunos pilotos que iban con el suelo muy bajo y les iba rebotando. En este caso estamos viendo a Pierre Gasly, mientras que Charles Leclerc se quejaba del paso por curva de velocidad alta, que estaba siendo el coche bastante inestable, y lleva siendo así las últimas carreras desde que han ido llegando actualizaciones en el coche de Ferrari, que realmente en esta característica les ha ido haciendo más débiles, aunque pese a esos problemas Carlos Sainz era capaz de ponerse tercero. Incluso un mensaje por radio le preguntaban a Carlos Sainz que cómo estaba la pista, y él respondía que creía que por cómo estaba el clima, la temperatura y demás, estaba siendo más lenta, aunque desde luego más lenta no estaba siendo para Verstappen, que mejoraba medio segundo su anterior tiempo, aunque con neumático blando. Era el primer blando que veíamos en toda la sesión, y el propio Carlos Sainz que mejoraba para ponerse segundo solo por detrás del propio Max Verstappen, que lo había hecho su vuelta con unos neumáticos blandos. Era el primero en hacerlo y no iba a ser el único, porque a partir de aquí iban a ir salieron los neumáticos blandos muy pronto, porque luego había probabilidad de lluvia. Vemos a George Russell, que se ponía en segunda posición, y Fernando Alonso era el segundo piloto en salir después de Verstappen con los compuestos blandos, por cierto con ese casco especial que lleva de Boss, y se ponía en segunda posición, a una décima, un poco más de una décima del tiempo de Max Verstappen. Le superaba por milésimas, exactamente 3 milésimas, Valtteri Bottas en su tiempo con neumático blando, y venía Lance Stroll también para ponerse por delante 41 milésimas al tiempo de Max Verstappen. Incluso enfocaban la realización a Mike Crack y luego nos enfocaban a un Lance Stroll que se había puesto segundo. Será real el ritmo de Aston Martin, os lo contamos un pelín más adelante en el vídeo, pero aquí vemos también la diferencia en cuanto a sectores, siendo un primer sector muy bueno de Stroll y de Aston Martin en general, y luego en el segundo y el tercer sector iba perdiendo tiempo. Charles Leclerc, que mejoraba el tiempo de Max Verstappen 83 milésimas por delante, pero fijaros, tal y como no nos podemos fiar del todo de los tiempos, porque Nico Hülkenberg de repente se puso primero a una décima de Charles Leclerc, a 2 de Max Verstappen. Un Charles Leclerc que, por cierto, su vuelta había sido muy buena pese a los errores. Tuvo un contravolante justo aquí saliendo de las enlazadas, pero es que además también en esta curva, justo a final de recta, también tuvo que contravolantear, así que la vuelta del piloto monegasco fue bastante buena para los problemas que tuvo ese coche en curva de velocidad alta, que sigue teniéndolos. Hamilton, que mejoraba para ponerse en cuarta posición, pero fijaros Norris, que está ahora mismo 16º, todavía no había puesto los blandos, viene marcando morado del primer sector, morado del segundo sector y morado del tercer sector. Vueltón de Lando Norris para ponerse primero, justo por delante de su compañero de equipo, a 3 décimas de diferencia de Oscar Piastri. Le sacaba una décima en el primer y tercer sector y 61 milésimas en el segundo. Veíamos también errores de Max Verstappen, en este caso que se iba largo también en Magos y Beques. Ha habido bastantes problemas en estas curvas, es algo normal, sobre todo hoy. Russell con neumático blando solo le valía para ponerse noveno. Claro, no sabemos cargas de combustible, por eso tenemos que coger la tabla de tiempos con pinzas, pero le servía para ponerse en novena posición. Norris, que pedía que revisasen el suelo porque había rozado bastante en Cops, y Sergio Pérez, que montó otro juego de neumáticos blandos. Hadjar, que ha sido quien ha estado en su coche, no lo ha montado antes, así que podía utilizar
utilizar otro de nuevo. Ha usado 2 blandos en esta sesión y le sirvió para ponerse tercero después de que está habiendo varios rumores con respecto a su futuro. A Ricciardo ya le empezaban a hablar acerca de lluvia y que llegaría alrededor de dentro de 15 minutos, 15-20 minutos aproximadamente. Veíamos un error en la curva 5, en este caso, en la curva 15, perdonad, de Kevin Magnussen, mientras que además nos enfocaban a Nico Hülkenberg y la realización, su grafismo nos decía que llegaría la lluvia ya en 12 minutos. Y realmente los tiempos no iban mejorando, ya estábamos viendo tandas largas. Por ejemplo, en el caso de Aston Martin, las tandas largas no fueron malas y especialmente la degradación fue bastante bueno. En el caso de Stroll, que su tanda larga la hizo con blandos, estaba más o menos estable en 1.33, 1.32.9 estamos viendo ahora, 1.33.1, 1.32.2 es lo que estuvo haciendo constantemente. Veíamos un error de Charles Leclerc, o bueno, que casi pierde la parte trasera del coche, aunque pudo evitar tocar la grava, y veíamos también en este caso a Lando Norris que le decían que cuando lloviese para boxes que no iban a tomar ningún riesgo. Así era, empezó ya la lluvia, la verdad que no vimos gran cosa, vimos probar a los pilotos, a los equipos a hacer paradas, como también por ejemplo en el caso de Mercedes, mientras todos iban regresando. Fijaros aquí McLaren metiendo el coche a boxes. El único que se mantenía en este momento en pista era Carlos Sainz, que fue el último en regresar, pero lo hizo inmediatamente también en cuanto empezó a haber algo de lluvia. Fijaros esta estampa curiosa, Verstappen con su ingeniero de pista, Jean-Pierre Viase, con Christian Horner, y está justo detrás tapándolo Max Verstappen, Helmut Marko. Vemos a Lando Norris, que en este momento, cuando él todavía no había entrado, le preguntaba que quiénes estaban en pista y decían, solo estáis tú y Carlos Sainz. Entonces decía, bueno, era Carlos Sainz quien lo decía por radio, lo de Carlando, luego entró Norris y ya después fue Carlos Sainz. Parecía que la sesión estaba finalizada, pero se declaró la pista bajo lluvia, porque efectivamente se declaró la pista mojada porque estaba lloviendo, y salieron algunos pilotos con neumático intermedio para hacer prueba de salida. Recalco lo de que se declaró pista mojada, porque si está declarada pista mojada, si sales con el intermedio no lo pierdes, luego te dan otro nuevo. Si no se hubiera declarado pista mojada, si lo hubieran perdido y ahí no habríamos visto a ninguno. Salieron un par para hacer pruebas de salida, pero obviamente no hicieron ni siquiera una vuelta completa. Los tiempos que tuvimos fueron los siguientes, con un Norris que lideró todo el día en Silverstone, lideró libres 1, lidera libres 2, Oscar Piastri, que también ha estado siempre en este grafismo, en los libres 1 estuvo tercero, en estos libres 2 le acompaña en segunda posición, doblete de McLaren, y tercero Sergio Pérez. En cuarta posición nos encontramos a Nico Hülkenberg, algo que nos deja ver que bueno, la tabla de tiempos puede estar un poco desvirtuada por cargas de combustible. Leclerc quinto, sexto Hamilton, séptimo Verstappen, octavo Carlos Sainz, noveno Lance Stroll y en décima posición George Russell. Fuera de los 10 primeros puestos nos encontramos al primero siendo Fernando Alonso, décimo segundo Valtteri Bottas. ¿Cómo es que Alonso está por delante? Si Bottas hizo vuelta más rápida, bueno, es que Alonso salió con neumáticos blandos también con bastante combustible e intentó un segundo intento y mejoró por muy poco, pero logró mejorar lo suficiente para ponerse por delante de Bottas. Albon decimotercero, Gasly y Ocon los encontramos juntitos decimocuarto y decimoquinto, Tsunoda, Sargent, Zhou, Ricciardo, y en última posición ha quedado Kevin Magnussen. Así que estos han sido los ritmos y esto ha sido lo que hemos visto en esta segunda sesión de los entrenamientos libres. Como siempre hacemos, vamos a enseñaros los sectores, que los tenemos aquí. Norris ha liderado todos los sectores, muy fuerte Hülkenberg, también Aston Martin en general. El mejor sector está siendo el primero, con un Stroll incluso que está siendo cuarto. Interesante la estrategia de Alonso. Hemos visto un Aston Martin que es fuerte ahí en ese primer sector, pero ese primer sector habitualmente no es ideal tampoco tirar al máximo porque luego te perjudican los siguientes. Fijaros Stroll que va cayendo, mientras que Alonso se mantiene más fuerte que su compañero en el resto de sectores. Esto es una estrategia, pues al final, fijaros en el propio Verstappen. Verstappen está noveno en el primer sector, cuarto en el segundo y sexto en el tercero, está mucho mejor después. También en cuanto a velocidades puntas, y si nos fijamos sobre todo en el Speed Trap, que esta marca de velocidad punta está justo en la recta trasera de DRS, a final de recta, es Stroll quien ha marcado en el punto de velocidad más alto del circuito la velocidad más alta, e interesante la diferencia entre Stroll y Alonso, viendo que podía haber diferentes configuraciones, que vemos que hay hasta 4 km por hora de diferencia. Dominio absoluto de McLaren, aplastante. Han estado los dos entre los 3 primeros en los libres 1, doblete en la segunda sesión y un Lando Norris que viene muy fuerte. Este es un circuito
que le viene ideal al McLaren, curvas de velocidad alta, hay degradación y el McLaren gestiona muy bien las gomas, mejor incluso que el Red Bull. Y encima Norris se le da muy bien, habitualmente ya el año pasado hizo un podio aquí, que fue el primer podio que logró el año pasado, viene muy fuerte, viene muy motivado, 3 décimas le ha sacado a su compañero de equipo y a cualquier otro, porque el segundo era su compañero de equipo, viene muy fuerte y desde luego es el favorito para mañana, para la clasificación y por supuesto también para la carrera. Muy bien McLaren, que eso nos lo esperábamos, y en general bien Red Bull también, con Checo Pérez estando tercero. ¿Cómo es que Checo Pérez ha quedado tercero en el día de hoy? Bueno, pues ha necesitado un neumático blando más, pero ha estado en esa tercera posición. Bien, fuerte, se ha adaptado mejor. Este no es un circuito que se le dé mal a Checo Pérez, a ver si es capaz de conseguir mantener este rendimiento a lo largo del fin de semana. Ha estado ahí, ha estado a 1/10 aproximadamente del tiempo de Oscar Piastri, que oye, no está nada mal. La tabla de tiempos, por supuesto, cogedla con pinzas, porque como os digo, aparece Nico Hülkenberg. Ferrari, la verdad que se ven rápidos, no se ven anticompetitivos, pero es que tienen muchos problemas en curvas de velocidad alta. Si por lo que sea una vuelta consiguen gestionarlo, consiguen contravolanteándolo como ha hecho Leclerc, cerrar aún así la vuelta, puede salirles una vuelta muy buena. Si no es el caso, si sufren, y esto para carrera va a ser perjudicial, si sufren mucho de esa inestabilidad que tienen las curvas de velocidad alta, aquí están muertos, porque es que es un circuito que obviamente dependes de esa velocidad que tengas en curvas de velocidad alta. Se han quejado los dos pilotos, las mejoras que fue trayendo Ferrari en este sentido han ido hacia atrás, así que aquí deberían de sufrir. Sufrir, estoy hablando de ser el cuarto equipo, porque un equipo que obviamente debería de sufrir algo más es Aston Martin. ¿Qué podemos esperar con Aston Martin? Con un Alonso que ha sido un décimo y Stroll noveno. Stroll ha estado por delante de Alonso en las 2 sesiones del día de hoy. Bueno, Aston Martin ha estado bien, ¿eh? Aston Martin ha estado fuerte, a una vuelta han estado fuertes, se siente estable el coche, algo que no ha sido así en las últimas carreras. Esperemos que el nuevo alerón sea lo que les haya dado este balance. Se han sentido cómodos, el ritmo de carrera, ahora os lo comento, en ritmo a una vuelta, pueden pelear por entrar en Q3, por lo menos las sensaciones con las que salimos el viernes. En Libres 1 han estado muy adelante, pero obviamente su pelea es por ser noveno y décimo, pero tienen que estar ahí. No estuvieron en Austria y creo que aquí sí que pueden llegar a pelearlo, porque además los rivales en este circuito parecen un escalón por atrás, al menos la sensación que han dado por ahora. Stroll muy bien, aunque han llevado configuraciones diferentes, así que obviamente mañana deberíamos de ver a Alonso, si no a la par de Stroll, por delante, por supuesto. La semana pasada empezaron todos el viernes, Alonso por detrás de Stroll, etcétera, etcétera, y acabó por delante. En el caso de ritmo de carrera, Aston Martin ha sido curioso porque no han tenido mal ritmo de carrera, no han tenido mala degradación de neumáticos, y eso que es un circuito muy exigente en cuanto a la degradación de neumáticos, pero ha sido un ritmo bastante estable, más lento que el de sus rivales. Comparativa contra Ferrari, que sería seguramente de la zona alta que más cerca les pilla, porque Ferrari va a ser seguramente el cuarto equipo, estaba Alonso y Stroll más o menos a unas 3 décimas por vuelta, 2-3 décimas por vuelta más lento que los Ferrari en ritmo de carrera. Así que a falta de saber cargas de combustible, no ha estado mal. Veremos luego finalmente qué ritmo pueden tener, y si hubiese lluvia, pues al final lo que hemos visto hoy no nos sirve de mucho. Porque sí, puede haber lluvia, sobre todo el domingo hay una previsión bastante alta, así que veremos finalmente qué es lo que acabamos viendo. Mercedes fuerte para ser tercer equipo seguramente, y no muy lejos de los McLaren. Han estado lejos en tiempo, pero repito que no nos fiemos mucho, sobre todo por la diferencia de tiempos, porque está un poco desvirtuada. Así que esto ha sido todo por esta segunda sesión de los entrenamientos libres. Si te ha gustado el vídeo, deja tu me gusta, suscríbete, te recuerdo que tenemos activa la opción de miembros. Déjame en los comentarios quién crees que mañana hará la pole. Lo hará Norris, se la podrá arrebatar Verstappen, habrá algún poleman sorpresa. Déjamelo en los comentarios, que estaré encantado de recibirlos. Si te ha gustado el vídeo, como digo, deja tu me gusta y nos vemos en el siguiente.